al 51. Damos lectura a la palabra del Señor. Dios bendiga a los que nos verán a través de las plataformas digitales. Les saludamos desde la primera iglesia de las Asambleas de Dios en la ciudad de La Unión. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 22, versículo 49 al 51. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Amén. Puede tomar su lugar. Esta palabra le hemos titulado esta mañana: un milagro de gracia. Un milagro de gracia. El Señor nos daba esta palabra en ocasión, ¿verdad?, de el día donde hacemos memoria del Señor. Y pues quería compartirla también juntamente con ustedes, dando otro enfoque. Amén. Porque precisamente este relato se da la noche que Jesús es entregado. Y siempre que hacemos memoria del Señor, el cual creo que es el fin último de la palabra, es revelarnos la persona de Cristo. Nadie es más transformado a través de la palabra que cuando va a la revelación de lo que Cristo es, de lo que es la obra de Cristo. Los caminantes a Emaús sintieron que sus corazones eran transformados y ardían dentro de sí. Cuando Cristo les fue revelado a través de la palabra. Amén. El etíope, el funcionario de Etiopía que descendía de Jerusalén, que nos revela Juan, él recibe la convicción de dar un paso por Cristo cuando Felipe le revela de quién hablaban los escritos que él iba leyendo. Recuerda cuando Felipe el etíope le dice: dime de quién habla o dice esto el escritor, si lo dice de sí mismo o lo dice de alguien más. Y Felipe empezó a explicarle todo lo que las escrituras decían respecto del Cristo. Cuando él escuchó eso, él tuvo la motivación de bautizarse. Él dijo: ¿qué impide que yo me bautice? Igual los oyentes en la casa de Cornelio, dice que Pedro hablaba de todo lo que Jesús anduvo haciendo en su ministerio, de cómo anduvo haciendo bienes, obrando milagros, y la gente no esperó que el mensaje terminara. Lo que escucharon fue suficiente para que el Espíritu Santo viniese sobre ellos y recibieran la llenura del Espíritu Santo. Amén. Solo cuando Cristo es revelado a través de la Escritura es que somos transformados completamente. La ley no es el ayo, o nos revela, ¿verdad?, cuando hablamos acerca de qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, de sus mandamientos, de los requisitos. A veces nuestro corazón se siente con una pesadez y es cierto, necesitamos toda la exhortación, pero no es hasta cuando Cristo nos es revelado en su palabra que hay un cambio, hay una transformación en nuestra vida. Y esta palabra tiene que ver con eso: revelarnos, contemplar quién es Cristo. Y el mensaje de gracia, estamos hablando un milagro de gracia. Hay algo muy interesante que yo analizaba, deducía de la palabra del Señor, y es que el mensaje de gracia es difícil de poder discernir en la palabra del Señor. Quiero que me entienda esta idea. Y es que la gracia no está tan explícita en la palabra del Señor.
Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que mencionan la palabra gracia. Por lo menos unos 150 versículos hablan acerca de la gracia. Pero los evangelios pocas veces hacen mención acerca de la gracia. Jesús no decía, después de que él obraba, no decía esto es la gracia. Él no explicó la gracia. Es más, usted puede decir, la Biblia dice que por gracia sois salvos, pero ¿qué es la gracia? Usted encuentra capítulos enteros para explicar qué es el amor. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 13, si no me equivoco. Es una teología completa acerca de lo que es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor lo espera, el amor todo lo sufre. Nunca deja de ser, nunca busca lo suyo. Hermanos, hay una definición completa de lo que es el amor. De la fe, por ejemplo, usted va a Hebreos capítulo 11, se explica el concepto de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero usted nunca va a encontrar una definición de lo que es la gracia. Y yo meditaba en eso y le decía a mi esposa mientras preparaba esta palabra, ella tiene que escuchar 2 veces los mensajes. Cuando lo preparo se lo comento a ella, porque hay cosas que encuentro y le digo, mira esto. Y le decía este detalle a mi esposa, me estoy dando cuenta de un detalle. Hay como un común denominador, hay un patrón en la escritura. Y es que pareciera que la gracia es difícil de descubrirla en la escritura. No es explícita. Es cierto, las historias y la historia como de hoy nos revela la gracia, pero Jesús nunca decía, así es la gracia después de obrar un favor. Entendemos, siempre decimos, la gracia es favor inmerecido, pero nos quedamos hasta ahí. Porque no hay ningún versículo que nos dé el concepto. Y yo les decía, la gracia es lo único que nos distingue a nosotros de las demás religiones como cristianos. Ritos tienen la religión y más que usted y yo. En Semana Santa muchos allí andaban de rodillas cargando ídolos. Hay creyentes que no hacen ni el mínimo esfuerzo por el Señor muchas veces. La Biblia dice que hay que amar a Dios y servir a Dios con todas nuestras fuerzas. Y a veces no involucramos nuestras fuerzas en el servicio al Señor. Hay religiones que tienen todavía más disciplinas espirituales. Los musulmanes, por ejemplo, guardan todo un mes de ayuno, de todo el día, entregándolo por la tarde, al cual le llaman el Ramadán. Ellos tienen muchos sacrificios. Usted dirá, entonces, ¿qué nos hace distinto? Y por qué nosotros suponemos tener la verdad? Y es porque la gracia es el concepto que las demás religiones no tienen, porque no lo entienden, no lo asimilan. No lo asimilan. La gracia es el único concepto en la fe cristiana que las demás religiones no lo tienen. Los hindúes, estaba viendo un documental, hay monjes hindúes que se privan toda su vida de los bienes materiales. No tienen teléfono, no tienen riquezas, no tienen casas. Viven en una austeridad del materialismo tremenda. Pero aún así están perdidos. Amén. Porque no han creído a la verdad. Entonces, si ellos tienen todo eso, ¿qué tenemos nosotros que nos hace distinto? El concepto de la gracia. Pero hay un problema, que el concepto de la gracia es un concepto divino. La gracia es algo que es manifestada por Dios y es difícil. Mire, yo no he visto una palabra más chocante para el creyente que cuando escucha acerca de la gracia. No la asimilamos, no la podemos recibir, cuesta digerirla, aceptarla. Porque le decía, el amor, la Biblia nos habla del concepto del amor, de la fe, y entendemos, hay una doctrina clara en la Biblia acerca del amor, de la fe, pero de la gracia, en el Evangelio, lo que pasa es que el concepto casi no se manifiesta conceptualmente, pero se vive, se manifiesta, se encarna en la persona de Jesús.
Jesús decía, ustedes deben de amar a sus enemigos. Pero cuando perdonó a la mujer adúltera y cuando le dice, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más, él no dijo al final, eso que yo acabo de hacer, eso es la gracia. Él no explicaba que lo que estaba haciendo era gracia, pero ahí está la gracia. Y cuando, por eso le digo que la gracia necesita una especial revelación de parte de Dios. Porque Jesús no decía, después de hacer gracia en el hijo pródigo, por ejemplo, que recibe lo que no merece, cuando él regresa, al final del relato de la parábola, no dice el Señor, eso que yo les acabo de mencionar, eso es la gracia de Dios. No, él nunca explicaba que se trataba de la gracia. Entonces, hay que tener un corazón muy abierto para entender lo que es la gracia. Y esta historia nos habla de gracia. Amén. Nos habla de gracia, habla de un milagro. El último milagro que Jesús obró antes de la cruz. Amén. Porque ya les mencioné que es en ese preámbulo que la noche que él fue entregado, Jesús obra su último milagro antes de ir a la cruz. No el último, porque hubieron milagros antes de ir a la cruz, durante él está en la cruz. ¿Cuáles fueron algunos de los milagros que Jesús que se dieron mientras él está en la cruz? Dice que el cielo se oscureció, la tierra se oscureció. Amén. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó y la sepultura de algunos de los santos se abrieron. A mí me encanta ese detalle porque yo digo, wow, decimos siempre, nosotros predicamos que cuando morimos ya no hay oportunidad, que es en vida que nosotros tenemos oportunidad, que una vez muertos nosotros ya hemos decidido a dónde pasar nuestra eternidad y solo tenemos una oportunidad en vida. Amén. Pero ¿qué de los que resucitaron? Y yo me decía, ¿qué de los que resucitaron? O sea que con ellos no aplicaba el hecho de que era una única oportunidad que uno tiene de arrepentirse en vida. Por eso el texto es claro y dice que la tumba de los que se abrieron fueron de los santos. Amén. No se le abrió la oportunidad, no dice la Biblia, y la tumba de todas las personas se abrieron. No, dice de los santos, o sea que ellos ya habían pasado a la eternidad siendo justificados, creyendo, esperando en las promesas. Por eso eran santos. Pero no se abrieron las tumbas de aquellos que no habían esperado en la palabra del Señor, porque sería una injusticia que se les diera una segunda oportunidad. Entonces yo digo, qué interesante, a Dios no se le va nada. Ahora bien, ese fue un milagro. Las tumbas se abrieron, los muertos resucitaron, las rocas se partieron en dos. Pero, amados hermanos, hablando un poco de la teología de los milagros son hechos soberanos de Dios, son acciones soberanas de Dios, donde Él irrumpe el orden natural de las cosas. Amén. Por ejemplo, usted y yo sabemos que la lluvia cae de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Por una ley. Es más, usted no puede volar por lo mismo, porque la tierra nos atrae hacia su núcleo por esa atracción. Amén. Pero fuera sorprendente que usted un día empezara a ver que la lluvia va hacia arriba, ¿verdad? Eso fuera ¿qué? Un milagro, porque está traspasando el orden establecido. Cuando se rompen las leyes, el orden establecido, cuando no hay una explicación científica, eso es un milagro. Amén. Caminar sobre las aguas, eso es un milagro. Amén. Era un milagro porque usted y yo no podemos por las leyes naturales caminar sobre las aguas. Era un milagro. Convertir las aguas en vino era un milagro. Sanar enfermedades que no tenían cura, como los ciegos
paralíticos de nacimiento, los leprosos, que era la enfermedad en aquel entonces, que era incurable, era un milagro. Amén. Y Jesús obró milagros. Pero quiero que entienda eso. El fin de los milagros era revelarnos la condición espiritual que el Señor quería tratar en el ser humano. Por ejemplo, cuando Él daba vista a los ciegos, a lo que se estaba anticipando ese milagro era que Cristo quería quitar la ceguera espiritual del hombre. Amén. Cuando Jesús levantaba a los paralíticos, lo que significaba era que Jesús quería quitar la imposibilidad del hombre. Amén. Que lo tenía ahí. Lo tenía incapacitado para hacer su voluntad, atado en cautividad. Y cuando Él resucitaba a los muertos, a lo que Cristo se estaba anticipando era a lo que Él quería hacer, y era darnos vida espiritual. Amén. Resucitarnos a una novedad de vida. Pero escuche bien esto: los milagros debemos de entender que no salvan a nadie. Amén. Lucas capítulo 16, en la parte final, el rico en el Hades, estando en tormento, le dice a Abraham: manda a Lázaro que vaya a la casa de mi padre. ¿Porque qué? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ese lugar. ¿Qué le responde Abraham? Mira, ni aunque se levante alguien de entre los muertos, ellos no creerán. Amén. Aunque se levante alguien de entre los muertos a predicarles, ellos no creerán, porque los milagros, aunque que una persona se levante de entre los muertos sea un milagro, eso no salva a nadie. Es cierto, preparan el camino, predisponen quizás la vida de la persona, pero ¿cómo se concluye esa premisa de que los milagros no salvan? Con eso, hay personas que podrán recibir un milagro en su vida y aún así condenarse. Ahí está. Hay personas que recibirán un milagro y aún así poder condenarse. 10 leprosos vinieron a Jesús, pero uno regresó, ya no leproso, sino limpio. Amén. ¿Recibió un milagro? Sí. ¿Por qué? Porque la lepra hace alusión al pecado. Era algo que Naamán dice que era un general del ejército sirio, era adinerado, era muy importante, pero leproso. Amén. Ese es el pecado. Y cuando Jesús obra el milagro, dice que solo uno regresa, y solo a ese Jesús le dice que su fe le ha salvado. Amén. O sea que otros 9 solo recibieron el milagro, pero no la salvación. Amén. Si no se arrepintieron, si no creyeron en Jesús como el Cristo. Los milagros, entonces, hermanos, no son condicionantes para salvación. Hay gente que puede recibir un milagro, más sin embargo no recibir la salvación. Pero yo quiero que veamos, analicemos este milagro, un milagro de gracia. El versículo 49 del capítulo 22 nos dice del Evangelio de Lucas: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Quiero extraer 3 verdades, 3 aplicaciones de estos 3 versículos. Y la primera, amados hermanos, antes de llegar al clímax de este mensaje, que es el milagro de gracia, porque todo esto conecta. En primer lugar, podemos ver que se puede seguir a Jesús sin entender a Jesús. Se puede seguir a Jesús sin entender a Jesús. Lucas escribe, porque si hay alguien que es muy detallista, hermanos, es el evangelista Lucas. Colosenses capítulo 4, si usted lo ve conmigo, nos dice en la parte de despedida, usted verá por qué Lucas es el único. En el versículo 14 de Colosenses 4, esto siempre usted lo ha escuchado, pero usted se preguntará: ¿a dónde la Biblia describe que Lucas era médico? Pues vea lo que dice Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Amén. Lucas entonces dice que
su ocupación, su profesión era ser médico. Este evangelio no es el único que relata este suceso, pero sí el que nos detalla a perfección. Se menciona hasta cuál de las dos orejas era la que Pedro cortó. ¿Y por qué sabemos que fue Pedro? Porque precisamente Juan nos da el nombre. En Juan capítulo 18 usted va a encontrar el mismo relato del versículo 10 al 11, donde Juan no omite el nombre. Era típico, característico de Juan, siempre revelar la ventaja, ¿verdad? Cuando corren a la tumba, dice, corrieron dos discípulos hacia la tumba, pero el más joven aventajó a Pedro, dice, y llegó primero. Por no escribir, yo corrí más rápido que Pedro. Y él también dice, y mientras Jesús le decía a Pedro, Pedro, pastorea mis ovejas, Pedro, ¿me amas? Dice que él venía detrás. Y Pedro pregunta, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, no le pongas cuidado. Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, pues eso no te incumbe a ti. Y Juan siempre incluía esos detalles. Incluía el discípulo al cual Jesús amaba. El discípulo que se recostó sobre el pecho de Jesús. Y él mismo se incluía ahí, ¿verdad? Y Lucas omite el nombre de la persona a quien cortó la oreja a Pedro. Mateo también no lo querían quemar, ¿verdad? No querían. Un discípulo sacó la espada y cortó la oreja. Mateo oculta el nombre de Pedro, ¿verdad? No hay que poner en mal a los mismos hermanos. Lucas también no se enfoca en quién fue. Pero Juan, en el versículo 10 y 11 del capítulo 18, él dice, entonces Simón Pedro le pone el apelativo, el sobrenombre y el nombre también. Le dice, pero Simón Pedro, que tenía una espada, dice, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y por eso ahora conocemos que fue Pedro. Amén. Explicaciones. Algunos dicen que Mateo y Lucas, cuando se escribe, Pedro todavía estaba vivo. Juan, como es el último que queda, escribe esto porque ya Pedro ya no lo iba a leer. Ya había muerto a lo mejor, ¿verdad? Pero siempre vemos ese distintivo en los escritos de Juan. Pero Lucas lo escribe desde otra perspectiva. Él es médico, amén. Y es el único que menciona el detalle de que Jesús sanó la herida. Lucas presta atención al detalle de que es la oreja derecha y que Jesús sana la herida. Él sabe las implicaciones que hay ante ese suceso. Ahora bien, cuando vamos a este relato, vemos en el versículo 49 que nosotros podemos llegar a ser discípulos de Jesús, pero sin entender todavía, sin conocer quién es Jesús. Amén. El versículo 49 dice, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Qué significa esto? Vea usted el texto que dice, viendo lo que había de acontecer. Ellos conocían el peligro, era eminente. Sabían lo que representaba, no todo el plan, todo el propósito, toda la misión detrás de todo eso. Pero al ver que Judas se acercaba con aquella comitiva de los sumos sacerdotes, los siervos, los alguaciles, ellos sabían lo que había de acontecer, y era que venían por Jesús. Amén. Venían por Jesús. Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer. Pero aún viendo lo que había de acontecer, esta pregunta nos revela mucho. Ellos dicen, Señor, ¿heriremos a espada? Esto nos enseña que podemos seguir a Jesús muchas veces sin entender la misión de Jesús. Ellos, amados hermanos, han pasado 3 años, están
en el clímax del ministerio, en el momento más importante, más determinante, le han seguido durante 3 años, han escuchado los sermones de Jesús, han presenciado la transfiguración, estuvieron en la última cena horas antes. Ellos han escuchado todo lo que Jesús ha venido diciendo: derribaré este templo y después de 3 días lo volveré a levantar. Y él decía: es necesario que hieran al pastor de las ovejas, y ustedes se van a escandalizar, ustedes se van a avergonzar de mí, se van a esconder. Le ha dicho a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y esa pregunta que ellos hacen: Señor, sacamos la espada, revela de que usted puede andar con el Señor, puede ser su discípulo, puede saber sus enseñanzas, puede escuchar sus enseñanzas y aún no entender cuáles son los planes del Señor. ¿Heriremos a espada? Esa pregunta revela que no han entendido la misión. No han entendido de qué se trata. No han entendido la naturaleza del reino de Dios. Y todos preguntaban eso. Juan el Bautista manda a preguntar a sus discípulos: pregunten si él es el que ha de venir o esperamos a otro. Jesús le dice a Pedro: mira, Señor, le dice Pedro, unos dicen por ahí que eres Elías, que eres un profeta, que eres Juan el Bautista que resucitó. Y Jesús le dice: pero ¿y tú quién dices que yo soy? Amén. Por eso le decía a un inicio, no hay algo que nos transforme más que la revelación de Cristo a nuestra vida. Cuando Pedro entendió que él era el Cristo, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque entendiste la clave. Cuando entendemos quién es Cristo, quién es la persona, la obra de Cristo. Mire, Pedro no lo transformó las promesas, ni las órdenes, ni los mandatos que el Señor le dio a ellos. No, él se fue, renunció, tomó las redes, porque el compromiso propio, las promesas que él había hecho no lo sostuvieron. Los mandatos que Jesús había dado no lo sostuvieron en la fe. ¿Qué fue lo que encendió nuevamente a Pedro? Cuando Jesús le reveló su gracia, cuando lo encontró en las orillas asando un pescado y le dijo a Pedro: ven, come, después de que lo había traicionado. Cuando Pedro vio esa parte de Jesús, cuando él vio esa revelación de la gracia de Jesús a su vida, él estuvo dispuesto a ir y a pastorear las ovejas, a apacentar los corderos. ¿Cuándo? Cuando Cristo le fue revelado. Ahora bien, podemos andar con Jesús aún sin entender la misión, sin conocer qué es lo que él quería hacer. Heriremos a espada. Eso nos revela que ellos están actuando bajo las convicciones erradas. Ellos creen que Jesús necesita ser defendido. Amados hermanos, ellos creían que el ministerio de Jesús era algo político. Para ellos Jesús era un líder político y creían que así lo tenían que defender. Heriremos a espada entonces revela que muchas veces podemos ser discípulos del Señor, seguidores del Señor, y no entender la misión de Cristo. Y todavía no entender de qué se trata, de qué se trata el camino, de qué se trata la obra del Señor. Así que, amados hermanos, hay áreas muchas veces en nuestra vida donde seguimos a Jesús con sinceridad. Ellos le seguían con sinceridad, con amor, con pasión, pero sus métodos todavía no habían sido renovados. Todavía querían utilizar espadas. Y en segundo lugar, vea el versículo 50 y esta siguiente verdad. Dice: y uno de ellos hirió a un siervo. Lucas 22:50. Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Aquí hay una aplicación, y es que muchas veces podemos herir en nombre de Cristo, en nombre de Dios. ¿Qué preguntan ellos en el versículo 49? ¿Heriremos a espada? ¿Y qué les dice el Señor? Sí, saquen la espada. No. En ningún momento Jesús les da
respuesta a esa pregunta no les indica. ¿Y qué hacen ellos? En el versículo 50, uno de ellos hirió al siervo, dice la palabra, del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Mire, esto nos revela las heridas que como iglesia nosotros podemos ocasionar en nombre de la religión, en nombre de Cristo. ¿Sabía usted que las mayores persecuciones se hacen en nombre de Dios? Al llegar a su casa, investigue acerca de la Santa Inquisición, investigue acerca de las cruzadas. Y usted dirá, pero eso lo hizo la religión tradicional. No, busque también la Inquisición protestante, porque también los protestantes hicieron barbaridades en nombre de Dios. En siglos pasados, la religión mataba, quemaba a los que ellos consideraban herejes. Amén. Esa era la Santa Inquisición. La religión en nombre de Dios, supuestamente porque eran celosos de la verdad, celosos de Dios, celosos de la religión misma quemaba a las personas, mataba a las personas. Mire, ¿sabe por qué hubo un retroceso en los avances tecnológicos hace algunos siglos? Hay una era que se le llama el oscurantismo, las edades medias. El ser humano anduvo en carreta desde los inicios hasta aproximadamente 1800, a finales de 1800, que se inventa el carro y que hubo un gran desarrollo, ¿verdad? Con la primera revolución industrial, donde se descubre la energía a vapor, luego la energía, ¿verdad? La segunda revolución industrial, luego la tercera revolución industrial con el descubrimiento de la computadora, el internet, y ahora ya estamos en la cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial. Pero todo eso ha pasado en unos 100 años. ¿Sabe por qué la tecnología? Bueno, además de que está profetizado, Daniel dijo que la ciencia aumentaría, pero uno de los factores que impidió que la ciencia avanzara fue la religión. Porque los científicos eran tratados como herejes cuando descubrían algo. Entonces la misma religión impedía el avance de la ciencia y se vivió un tiempo de oscurantismo. La religión perseguía, la religión encarcelaba. Y esto se ve claro en toda la escritura. ¿Qué hacía Pablo? En nombre de la religión, ¿qué hacía? Perseguía a los creyentes, a los seguidores de Cristo. Decía, yo respiraba contra de ellos con celo. Era el hombre más celoso religiosamente. Pero estaba ¿qué? Equivocado, persiguiendo a los que tenían la verdad. Y Pablo, en su celo espiritual religioso, él creía que en nombre de Dios estaba haciendo lo correcto. Entonces los discípulos dicen, heriremos a espada, y el Señor no responde. Y no esperan que el Señor responda, sino que sacan la espada y causan una herida. En nombre de Dios, en nombre de la religión. Tengamos cuidado. Las mayores heridas que causamos a las personas en este mundo es a consecuencia de la religión. Hace unos domingos estábamos evangelizando con mis hermanos en la comisión de evangelismo. Íbamos por un joven que nos había dicho, visítenme en mi hogar, y anotamos su nombre, la dirección, y no lo encontramos, pero encontramos a su abuela. Y no sabíamos lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y empezamos, ya que no lo encontramos a él, empezamos a evangelizar a esta señora, a esta anciana. Y ella nos pone un alto en determinado momento de la plática y nos dice, miren, yo sé de lo que me están hablando. Mi esposo fue evangélico y por él yo fui a la iglesia evangélica. Pero yo conocía cuál era la vida de mi esposo. Bueno, terminó esto en un divorcio. Y la mujer por la que él me dejó, dice al final, lo deja a él. Y en su lecho de muerte, ¿saben quién lo tuvo que cuidar? Me dice.
lo volvieron a traer aquí a mi casa. Cuando él me había abandonado con mis hijos, yo lo tuve que cuidar en su lecho de muerte. En la iglesia donde nos congregábamos me dijeron: hermana Julana de tal, usted ya no puede congregarse con nosotros porque su esposo está en adulterio, y la creencia de esa rama que yo digo que está rozando quizás ya lo que es una secta, no una iglesia. La convicción de ellos es que alma que pecare esa morirá, no hay reconcilio. Entonces le dijeron: usted ya no puede congregarse con nosotros. Hermano, yo ya no tenía que decirle casi a esa señora, porque en nombre de la religión, y ella dice que oró: Señor, mira, yo voy a volver a la iglesia de mis padres, voy a volver a la iglesia, y si tú consideras que no estoy en lo correcto, pues revélamelo. Y de ahí nos tomamos y le dijimos: pues quizás producto de esas oraciones es que estamos hoy hablando con usted acá. Pero en nombre de la religión se causan heridas, se dañan personas. Amén. Ellos actuaron sin una respuesta de parte de Jesús. Así hay gente, mire, que están orando: Señor, sacaremos la espada. Señor, voy a hacer esto. Señor, saco el carro. Señor, compro esa casa. Señor, ¿será que esta mujer puede ser mi esposa? Puede ser mi esposo. Señor, ¿será que puedo hacer ese viaje? Y el Señor todavía no le ha dado respuesta y usted ya sacó la espada. Y solo estamos buscando una justificación. Jesús no les dice nada y ellos sacan la espada. Así hay gente: Señor, es tu propósito, es tu voluntad. Pero Él no ha dicho nada y usted ya está haciendo lo que está pidiendo. Amén. Ellos no esperaron que Jesús diera una respuesta, sino que sacan la espada. Actuaron premeditadamente. Siempre se causarán heridas cuando usted no espera en la voluntad de Dios. Cuando actúa antes del tiempo, siempre va a causar heridas. En nombre de la religión, mire, hay un misionero que dejó un tremendo legado, se llama Jim Elliot. Puede buscar su biografía. En el año 1958, él realiza un viaje misionero a Ecuador, a los Araunas. Y él se mete a las selvas no alcanzadas de aldeas que todavía no han sido alcanzadas. Mire, bueno, más adelante le voy a comentar. En Honduras, en este viaje exploratorio, nos dimos cuenta que hay aldeas completas que no tienen ni un solo creyente. Ni un solo creyente. Y este misionero, Jim Elliot, va a las tribus en Ecuador, a los Araunas. Él le acompañaban otros compañeros de milicia, algunos guías que los llevaban por la selva, y por los animales y por el peligro ellos iban armados, llevaban armas. Al llegar a los Arauca, que era la tribu a lo que ellos iban a ir a evangelizar, la fama que tenían los Arauca era que era una tribu demasiado agresiva, peligrosa. No había tenido contacto con la civilización. Pero antes de llegar, el misionero Jim Elliot le dice a los que los acompañaban: quiero que quedemos claro en algo. Si ellos nos atacan, nosotros no vamos a usar nuestras armas. Nosotros vamos armados. Las flechas de ellos no eran nada en contra de las armas de fuego que ellos llevaban. Pero Jim Elliot le dice: si ellos nos atacan, no usaremos nuestras armas. Y muchos se quedaban viendo: ¿y cómo es esto? Y Jim Elliot, este misionero que impactó, luego su esposa volvió al lugar. Pero escuche lo que pasó. Jim Elliot le dice: no vamos a atacar porque nosotros ya estamos preparados para el cielo y ellos aún no están preparados. ¿Se imaginan que nosotros nos defendamos, los matamos y ellos todavía no están preparados para la salvación? Ustedes y yo estamos preparados, dijo él, para el cielo. Así que no vamos a usar las armas. ¿Y sabe qué pasó? Llegaron a los Araucas y como se lo habían imaginado, los Araucas, esa tribu muy agresiva, los traspasaron con lanzas, con flechas y mataron a todo el grupo misionero.
Años después, su esposa, la viuda de Jim Elliot, regresa al Ecuador a la misma tribu después de haber orado. ¿Y sabe qué pasó? Esa tribu se convirtió al Señor por la evangelización de aquella mujer. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que tuvo cuidado de no actuar mal en nombre de Dios. Amén. No actuó mal en nombre de Dios, sino él dijo, ellos no están preparados para el cielo, nosotros sí. En último lugar, el versículo 51 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, deja, y tocando su oreja, le sanó. Aquí viene el detalle de Lucas, el médico. Amén. Dice, nosotros podemos armar el cuadro. Pedro corta la oreja premeditadamente a Malco, que también es uno de los nombres que se le da en uno de los evangelios. Le corta la oreja derecha. Todos esos detalles no dan tiempo quizás para explicar. Había una implicación porque era la derecha. Y no era un soldado romano, era un siervo del sumo sacerdote. O sea que él ministraba en el templo. Y al tener una imperfección física, él ya no iba a poder servir en el templo, porque así lo decía la ley. Pedro lo estaba inhabilitando para servir en el templo al cortarle uno de sus orejas, una de sus orejas, la derecha. Entonces, pero aquí viene el milagro de gracia. Este milagro es tan peculiar, es tan singular. ¿Por qué? Porque es un milagro de gracia. Yo les decía, la gracia, amados hermanos, a no ser que se nos revele, a no ser que nuestros corazones estén muy sensibles a lo que Dios quiere revelarnos, es difícil de discernir. Pero esta historia nos revela la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Este milagro es único. Les decía al inicio que este milagro es el último que Jesús realiza antes de ir a la cruz. Pero es un milagro de gracia. Primero, porque quien viene hacia Jesús es uno de sus enemigos. Amén. Quien viene a Jesús no es alguien que viene en son de paz. No es alguien que viene a buscar a hacer paz, a hacer las paces. No es un simpatizante de Jesús. No es, amados hermanos, alguien que ha creído en Jesús. Es un enemigo. Pero ahí Jesús encarna lo que él ha predicado. Y eso nos falta muchas veces a nosotros, tener coherencia entre lo que predicamos. Amén. Ser coherentes entre lo que predicamos. Jesús había predicado de amar a los enemigos, de orar por los que nos persiguen, de poner la segunda mejilla, de llevar la carga una milla extra, de perdonar, de amar a los enemigos, a los que nos aborrecen. Y él encarnó ese mensaje. Amén. Él fue coherente con lo que predicaba. Ahora bien, primero se trataba de un enemigo, pero Jesús obró un milagro. ¿Qué dijimos que es un milagro? Es cuando algo no se puede explicar a través de la ciencia. Y ahí hay un hombre que sabe de medicina. Lucas dice, y tocando, poniendo nuevamente su oreja, le sanó. La oreja había sido cortada, cercenada. Si usted ve la interpretación de la Pasión de Cristo, la película, se ve muy bien ese cuadro donde a Malco su oreja le es cortada. Y no fue que le remendaron, no fue que hicieron una curación, sino que la oreja milagrosamente fue restituida. Fue un milagro. ¿Pero por qué un milagro de gracia? Porque era un enemigo. Segundo, porque, y esto me impacta a mí, no había fe de por medio. Por eso la gracia, mire, la gracia es chocante muchas veces. Usted dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús decía a algunas personas, oh, cuán grande es tu fe, hágase conforme a tu fe. Y a algunos le decía, esta mujer solo tocó el borde de mi manto por la fe. Y Jesús quedó impactado por la fe de muchas personas. Y parecía que el condicionante para que Jesús obrara un milagro era que hubiera fe. ¿Cuántos hemos creído que sin fe no podemos recibir un milagro?
en ningún momento dice que este hombre tuvo fe. No tenía fe. Porque primero, no creía en Jesús. Venía a crucificarlo. Era parte de un plan de crucifixión. Era un enemigo. No era un discípulo. Por eso es un milagro de gracia, porque no había algo que provocara el milagro. Ahora bien, hay una gracia universal. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y malos, dice la Biblia, pero hace salir el sol sobre ellos. Esa es la gracia universal, amén. Este hombre, la Biblia dice que no había fe, pero obró el milagro. Lo tercero es que Jesús curó la herida que él no había causado. ¿Quién causó la herida? La iglesia, los discípulos, los seguidores. Jesús curó una herida que él no había causado. Amén. Por eso fue un milagro de gracia. La gracia es eso, recibir lo que no merecemos. Le pregunto yo, ¿no es lo que Jesús hizo con nosotros? ¿Quién causó las heridas en nuestra vida espiritual? El pecado. Amén. Usted ya andaba en el mundo. Algunos fueron alcohólicos. El diablo deshizo matrimonios. Usted amanecía en cuneta. Su vida era un desastre. ¿Y quién había hecho todo eso en usted? ¿Acaso era Dios? No, fue Satanás, que vino a robar, a matar y a destruir. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Jesús fue a buscar la oveja que estaba herida. Dejó las otras en el redil y fue a buscar la que estaba mal herida. Y él no había causado la herida, lo que el pecado hizo en nuestra vida. Él vino a obrar en nosotros. Esa es la gracia. Es la gracia del Señor en nuestra vida. El enemigo trató de matarnos, pero es un milagro de gracia, porque Él sanó la herida que Él no causó. Amén. Así que, amados hermanos, la Biblia dice, y tocando su oreja, le sanó. Amados hermanos, puestos de pie esta mañana, y le damos gracias al Señor. Por eso es un milagro de gracia. ¿Por qué? Porque lo obró a un enemigo. Porque fue una herida que él no causó. Porque no había una fe de por medio. Por eso ahí nosotros podemos ver cómo la gracia de Dios se revela en este milagro. Alguien que no merecía, era un enemigo. Además, él no había causado la herida, pero él sanó la herida, igual que lo hizo en nosotros. La herida que causó el pecado en nuestra vida. Jesús perdonó nuestros pecados y las consecuencias del pecado. Él restituyó todo. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos enseña y nos revela la gracia manifestada, Señor, a una persona que pareciera no merecerlo, pues es un enemigo declarado, es alguien que viene en contra tuya, es alguien que no venía a favor, que no era un simpatizante, era alguien, Señor, que venía y procuraba el mal. Pero esa es la gracia, Señor. ¿Cuántas veces nosotros también te rechazamos? ¿Cuántas veces te negamos? ¿Cuántas veces te dimos la espalda, pero tú nos buscaste, tú nos amaste? Y de eso se trata, no que le hayamos amado nosotros a Él, sino que Él nos amó primero. Él nos buscó a nosotros. Señor, tú sanaste la herida que no habías causado, la herida, Señor, que otros habían hecho. Y así en nuestra vida también, la herida que había causado el pecado, el desorden que el pecado había hecho en nosotros. Tú viniste y sanaste, Señor, esa herida, aun cuando por nuestras propias decisiones habían sido ocasionadas. Pero así como dejaste las 99 y fuiste a buscar la oveja que estaba herida en el aprisco, que estaba con frío, que estaba maltratada, así, Señor, nos recogiste
de las consecuencias del pecado que habían ocasionado sobre nuestra vida. Y por eso es un milagro de gracia el que nosotros estemos hoy acá, Señor. La salvación nuestra es un milagro de gracia. Alguien también que no había demostrado fe, alguien que no provocó el milagro, recibió el milagro. Alguien que no había pedido el milagro. Hubo gente que imploraba por un milagro. Habían personas que rogaban y decían: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Otros decían: ten misericordia de mi hijo. Otros decían: si quieres sanarme, puedes hacerlo. Pero este soldado en ningún momento pidió el milagro, en ningún momento rogó por el milagro, y aún así el milagro fue concedido a su favor. Esa es la gracia, cuando recibimos lo que no merecíamos, cuando, Señor, recibimos lo que no hemos pedido, más de lo que necesitamos, más de lo que merecíamos. Esa es la gracia, y esa gracia ha sido también derramada sobre cada uno de nosotros. Y te damos gracias esta mañana, porque también, Señor, el milagro de la gracia se efectuó en nuestras vidas. El milagro de la gracia también yo estoy gozando, al igual que ese soldado. El milagro de la gracia se derramó sobre nuestra vida. El milagro de la gracia nos alcanzó, aun cuando no lo merecíamos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo bendito. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias te damos esta mañana. Dele un buen aplauso.